Y ahora vamos a pasar con el módulo de cálculo integral.
Bueno, vamos a ver cómo se llega a la fórmula de la potencia. Es decir, cuando nosotros tenemos una variable que está elevada a la potencia y la queremos integrar. Antes de empezar, deben de saber, jóvenes, que lo contrario del cálculo diferencial es el cálculo integral. ¿Ok? En el cálculo diferencial se pretende encontrar valores infinitesimalmente pequeños, tantos que tiendan a cero, y el cálculo integral es lo contrario. En vez de diferenciar, es decir, en vez de sacar partes pequeñitas o pendientes en un puntito nada más, aquí se va a tratar de integrar, de juntar, de sumar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para entrar dice, calculen las siguientes derivadas. Calculen las siguientes derivadas. Y tenemos la derivada de x cuadrada, tenemos funciones, ¿no? Funciones. X cuadrada más 1, x cuadrada más pi y x cuadrada más el número de Euler. Tanto pi, el número de Euler y 1 son constantes, ¿verdad? Entonces la derivada de una constante, ayer aprendimos que era 0, porque si tú graficas una constante, siempre va a valer lo mismo, ¿sale? Por eso se llama constante. No va a tener variaciones nunca, por eso su pendiente va a ser siempre 0. ¿Ok? Ahora observen lo siguiente. Dice antiderivada. La integral es la antiderivada. ¿Qué quiere decir? Lo contrario de la derivada. Entonces dice, ¿qué función cuando yo la derivo me da como resultado 2x? Es decir, ¿qué función cuando yo la derivo siempre me va a dar 2x? Pues me puede dar, si derivo x cuadrada, si derivo x cuadrada más 1, si derivo x cuadrada más pi, si derivo x cuadrada más el número de Euler, si derivo x cuadrada más cualquier constante que ustedes se imaginen. ¿Okay? Siempre me va a dar, al derivarla, 2x. Entonces, la antiderivada de 2x, es decir, no la derivada, sino lo contrario, es decir, regresarlo a como estaba. Regresar, ¿esto de dónde salió? Derivarlo. Y le quiero dar reversa. ¿Cómo le doy reversa? Con la integral o con la antiderivada. ¿Sale? Entonces la antiderivada siempre va a ser x cuadrada. O es x cuadrada o es x cuadrada más una constante que esté implicada. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros resolvemos una integral, se obtiene la antiderivada. ¿La integral de qué vamos a sacar? Bueno, pues de la derivada. Si yo integro, fíjense muy bien, cuando yo derivo, ¿qué derivo? Una función. Cuando yo integro, ¿qué le hago a la derivada? La regreso a su forma de función, ¿verdad? Entonces, la antiderivada de esta derivada va a ser su integral y me va a regresar a su forma de función, como aquí, x cuadrada más c, x cuadrada más cualquier constante. ¿Sale? Ahora, dice, cuando tenemos una integral definida, es decir, ¿qué significa integral indefinida? Que no está evaluada, es decir, que simplemente nos da algo que va a ser válido para cualquier punto que le evaluemos. Pero ¿qué pasa cuando sí está evaluada? Ah, pues me dice, evalúala desde x igual a 3 hasta x igual a menos 3. Entonces él me está diciendo, ya me está poniendo límites, ¿cómo la voy a evaluar? Entonces dice, integral indefinida, la x está elevada a una potencia. Bueno, entonces yo tengo una potencia, o una f de x, que yo tengo una variable elevada a una potencia n más 1. ¿Ok? Una de las cosas por la cual se pone n más 1, porque pues, si tuviéramos aquí una n con un 0, pues ya no se podría, ¿verdad? Ya vimos ayer que si nosotros tenemos algo elevado a la 0, es 1, y el 1, su derivada es 0. Entonces, siempre por lo menos, ¿qué debe haber aquí? Un 1. O un número aunque sea negativo, pero un 0 jamás. Y si hay un 0, es un 1. Y un 1
es un número constante, y un número constante, su pendiente nunca cambia. ¿Vale? Entonces me dice aquí, obtenga la derivada, pero tenga en cuenta que n debe ser diferente de 0. Entonces, si yo tengo esta función y obtengo su derivada, pues pongo x, como la tengo aquí, a la n más 1. ¿Ok? Entonces dice que este exponente la tiene que multiplicar, y el exponente que yo tengo ahorita en cuestión le tengo que restar una unidad. Eso lo vimos en la fórmula de la potencia en cálculo diferencial ayer. Entonces tenemos n más 1, entre n más 1 es 1, se elimina, y me queda x elevado a la n más 1 menos 1. N más 1 menos 1 simplemente es x a la n. Entonces, la fórmula para derivar una variable elevada a un exponente, para integrar, perdón, una variable a un exponente simplemente va a ser x elevado a un exponente más 1 entre ese exponente más 1 más la constante. ¿Ok? Tomen nota, por favor. En cuanto tomen nota, vamos a hacer unos ejercicios.